Mi nombre es Laura, y aunque tengo 24 años, aún recuerdo los días en que todo era más sencillo, cuando mi vida giraba alrededor de mi mejor amigo, Javier. Nos conocimos cuando éramos niños, en una de esas pequeñas ciudades españolas donde todos se conocen y las historias de la gente se entrelazan como hilos invisibles. Desde entonces, Javier y yo compartimos casi todo: risas, aventuras, secretos. Con el paso de los años, nuestra amistad se convirtió en algo irrompible, o al menos eso pensaba yo. Recuerdo que una tarde de verano, cuando estábamos en el último año de secundaria, nos prometimos una cosa: no vamos a ser pareja. Parecía una promesa fácil de mantener, algo que solo reforzaba nuestra amistad. Después de todo, ¿quién podría imaginar que dos amigos tan cercanos podrían ser algo más? No era necesario. La idea de nuestra amistad eterna era suficiente. Pero, como todo en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Hace 6 meses, decidí mudarme a Madrid para continuar mis estudios. No fue fácil dejar atrás mi vida en el pequeño pueblo, pero era lo que necesitaba. Javier y yo manteníamos el contacto, como siempre, pero la distancia crea un vacío, y pronto nuestras conversaciones se volvieron menos frecuentes. No fue un corte brusco, pero sin duda se sintió como si un pedazo de mi mundo hubiera quedado atrás. Hoy, después de tanto tiempo, finalmente volví a ver a Javier. La cita fue un accidente afortunado, un reencuentro en una pequeña cafetería de Madrid, un lugar que él escogió para romper el hielo, como dijo. Era una tarde soleada, perfecta para sentarse en una terraza y disfrutar de una charla tranquila, aunque mi corazón no podía evitar latir más rápido de lo normal. Algo en el aire parecía distinto, aunque no podía identificar qué. Cuando entré al café, lo vi. Estaba sentado cerca de la ventana, mirando por un instante hacia la calle, y al girarse para verme, nuestros ojos se encontraron con una intensidad que nunca había experimentado antes. Por un momento, sentí una pequeña sacudida en mi pecho, pero traté de ignorarlo. Después de todo, éramos amigos, nada más. Laura, qué alegría verte, en serio, me dijo con una sonrisa amplia, levantándose para darme un abrazo. Su voz sonaba igual, su risa era la misma, pero había algo diferente. Era como si el tiempo que habíamos pasado separados hubiera cambiado algo, no solo en mí, sino en él también. Javier había cambiado, y no me refería solo a su aspecto, aunque la barba que ahora lucía y su forma de vestir más madura eran notables. Había algo en su postura, en su manera de mirar, que me decía que no era el mismo chico que había dejado atrás. Nos sentamos y comenzamos a charlar sobre todo lo que había pasado durante estos meses. Era divertido, sí, pero había una incomodidad en el aire, como si estuviéramos midiendo nuestras palabras, como si nuestras sonrisas fueran un poco forzadas. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía una pequeña electricidad recorriéndome. No entendía por qué. A lo largo de la tarde, hablábamos de todo y de nada, riendo de las pequeñas anécdotas del pasado, pero yo no podía evitar pensar en cómo me sentía, como algo dentro de mí estaba cambiando. Javier estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejano. Cada gesto suyo me hacía preguntarme si alguna vez me había dado cuenta de lo atractivo que era, de lo fácil que era hablar con él, de lo cómoda que me sentía a su lado. ¿Lo había notado antes? Cuando nos despedimos, no pude evitar notar que la despedida fue diferente. Al darnos un abrazo, él me sostuvo un segundo más de lo normal. Un segundo que duró demasiado. Sentí su respiración cerca de mi cuello, el calor de su cuerpo que se transmitía a través de mi camiseta. Cuando nos separamos, vi en sus ojos algo que no había visto nunca antes. No podía ponerle nombre, pero era algo que me hizo dudar de todo lo que había creído sobre nuestra amistad. El sol comenzaba a ponerse cuando me alejaba caminando por la calle y me di cuenta de que algo había cambiado. Algo dentro de mí había despertado. Javier ya no era solo mi mejor amigo. ¿Qué había pasado?
¿Cómo podía cambiar tanto en tan poco tiempo? A medida que caminaba de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en la promesa que le había hecho, en el pacto que compartimos de no ser pareja. Pero el problema era que, aunque esa promesa todavía estaba en mi mente, mi corazón ya no estaba tan seguro de querer seguir cumpliéndola. Los días pasaban y, a pesar de nuestra promesa, nos encontramos más unidos que nunca. Cada tarde, después de mis clases, Javier y yo nos encontrábamos en el mismo café, aquel lugar pequeño y acogedor que solíamos frecuentar desde que éramos adolescentes. A veces, íbamos a caminar por el parque o nos perdíamos en las calles del casco antiguo de Madrid, explorando rincones que, aunque nuevos para mí, parecían tan familiares con él a mi lado. Siempre hablábamos de todo y de nada, de nuestras vidas, de los recuerdos, de los sueños que teníamos, pero algo había cambiado en el aire entre nosotros. Ya no era lo mismo. El vínculo que compartíamos ya no se sentía como antes. No era algo que pudiera definir con palabras, pero me daba cuenta de que, en cada pequeña interacción, en cada sonrisa que intercambiábamos, había algo más profundo, algo que se estaba gestando sin que nosotros lo quisiéramos. Me di cuenta de que me estaba empezando a sentir más conectada con Javier de lo que nunca había sido posible, y no solo emocionalmente, sino también físicamente. Cada vez que nuestros brazos se rozaban accidentalmente, sentía una chispa. Cada vez que se acercaba un poco más de lo necesario, mi corazón latía un poco más rápido. Era confuso y desconcertante, pero también, de alguna forma, emocionante. Pero a pesar de todo esto, nos manteníamos firmes en nuestra promesa. Somos amigos. Esa era la única verdad que ambos queríamos ver, la que nos repetíamos una y otra vez. No iba a ser fácil cambiar esa dinámica. No lo queríamos. No sabíamos cómo hacerlo. Nuestra amistad había sido siempre la base de nuestra relación, y no queríamos arriesgarla por algo tan incierto. Sin embargo, no podía negar lo que estaba pasando dentro de mí. Cada vez que Javier me sonreía de esa manera tan particular, sentía un vuelco en el estómago. Y no era solo yo. Una noche, después de una larga semana de estudios y trabajo, un grupo de amigos organizó una fiesta en un apartamento cercano. Javier y yo decidimos asistir, como siempre, sabiendo que sería una forma divertida de relajarnos. Los dos disfrutábamos de esas pequeñas escapatorias, de compartir risas y anécdotas con amigos comunes. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Estábamos conversando con algunos conocidos, cuando noté que Javier no dejaba de mirarme. Al principio no me di cuenta, pero luego lo vi, sus ojos fijos en mí, su expresión un tanto diferente, como si estuviera evaluando algo más allá de la simple conversación. Yo traté de ignorarlo, pero no pude evitar sentir una extraña incomodidad. No era celos, al menos no lo creía en ese momento, pero sí una tensión palpable. Lo que más me inquietó fue que, a su alrededor, otros chicos también comenzaron a prestarme atención de una manera distinta. Una de las personas con las que estábamos conversando, Andrés, comenzó a mostrar un interés notable. Se acercó un poco más de lo necesario, hizo comentarios de un tono algo más personal, y aunque intenté no prestarle mucha atención, me di cuenta de que Javier estaba notando cada movimiento. Podía ver en sus ojos, en su postura, cómo se ponía más tenso a medida que Andrés se acercaba. Esa noche, después de la fiesta, caminamos juntos hacia la estación de metro. El aire fresco de la noche parecía calmar mis pensamientos, pero había algo que no me dejaba tranquila. Javier caminaba a mi lado en silencio, y el espacio entre nosotros era más grande que nunca. De vez en cuando me lanzaba una mirada, pero no decía nada. Fue entonces cuando decidí preguntarle. ¿Estás bien? Le pregunté, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Javier se detuvo por un momento y me miró directamente a los ojos. Vi la incomodidad en su mirada, pero también una especie de lucha interna. Sí, dijo, dejando escapar un suspiro. Solo,
No me siento bien viendo cómo algunos chicos te miran. No puedo evitarlo, Laura. Es como si me molestara ver que ellos te prestan atención de una manera tan... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, intensa. Sus palabras me dejaron helada. No me esperaba eso. Estaba tan sorprendida por lo que acababa de escuchar, que no supe qué responder de inmediato. ¿Por qué le afectaba tanto? ¿Acaso había algo más entre nosotros que no estábamos dispuestos a reconocer? Javier, empecé, pero no supe cómo seguir. Lo siento, no sabía que te molestaba. Me sentí confundida. Por un lado, era completamente lógico que él pudiera sentirse incómodo, pero por otro, ¿era esa la razón por la que estaba actuando tan raro? Quizás algo más estaba pasando entre nosotros. Tal vez no era solo una amistad lo que había entre nosotros. Yo lo veía de una manera, pero Javier parecía sentir algo diferente. Paseamos en silencio el resto del camino. Cuando llegamos a la estación, nos miramos una vez más. Antes de que pudiera decir algo más, él habló. No sé qué hacer con todo esto, Laura. No quiero que nuestra amistad cambie, pero no puedo evitar. Su voz se quebró por un momento, pero pronto se recompuso. No puedo evitar sentir que todo esto es más complicado de lo que pensaba. Un nudo se formó en mi garganta. Yo también sentía lo mismo, pero no sabía cómo lidiar con ello. ¿Cómo íbamos a seguir siendo solo amigos después de esto? Lo entiendo, Javier, respondí, intentando calmar la situación, aunque mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Pero no podemos hacer nada apresurado. Ya nos lo prometimos. Nos despedimos con un abrazo que, aunque habitual, se sintió más largo de lo normal. Cuando me alejé, sentí que algo había cambiado. No solo en él, sino también en mí. ¿Podríamos seguir siendo amigos después de lo que había sucedido esa noche? ¿O estábamos destinados a explorar algo más allá de nuestra promesa? Después de la noche de la fiesta, no pude dejar de pensar en lo que Javier me había dicho. Las palabras que había pronunciado seguían resonando en mi cabeza. No puedo evitarlo, Laura. Es como si me molestara ver que ellos te miran de esa manera, intensamente. Aquello había removido algo en mí, algo que hasta entonces había intentado ignorar, pero que ya no podía dejar de ver. Javier no era solo mi mejor amigo, lo sabía ahora. Había algo más, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué haríamos con esos sentimientos que claramente se habían despertado? Pasaron los días, y a medida que el tiempo avanzaba, la tensión entre nosotros aumentaba. Intentábamos mantener las apariencias, seguir siendo los mismos de siempre, pero ya no lo éramos. Lo sentía en cada mirada, en cada gesto, incluso en el silencio que a veces nos envolvía. La distancia que intentábamos mantener parecía convertirse en un abismo cada vez más grande, y el miedo a lo que podría pasar si cruzábamos esa línea no dejaba de acecharnos. Yo sabía que tarde o temprano tendríamos que hablar de esto. Ya no podíamos seguir ignorando lo que sucedía entre nosotros. Mis sentimientos hacia Javier se habían intensificado tanto que era imposible seguir fingiendo que todo estaba bien. Además, sentía que él pasaba por lo mismo. Sus miradas, sus sonrisas, todo en su actitud me decía que ya no era el mismo de antes. La pregunta era, ¿estábamos listos para enfrentarnos a eso? ¿Estábamos dispuestos a arriesgar nuestra amistad por algo que ninguno de los dos entendía del todo? Así que un día, cuando estábamos caminando por un pequeño parque cerca de mi apartamento, decidí que ya no podía más. Mi mente estaba llena de dudas, de preguntas, de temores. La única forma de aclararlo todo era hablar. Necesitaba saber qué pensaba él, qué sentía realmente. No podía seguir en este limbo. Ya no era solo amistad, y ambos lo sabíamos. Javier, tenemos que hablar, dije de repente, interrumpiendo el silencio que nos envolvía mientras paseábamos lentamente por el sendero. Él me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y nerviosismo, pero asintió,
sabiendo que esta conversación era inevitable. Sí, lo sé, respondió, tomando un respiro. Creo que ambos sabemos que algo ha cambiado entre nosotros. No es solo amistad, ¿verdad? Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. Había estado esperando este momento, pero ahora que finalmente llegaba, me sentía completamente vulnerable. No sabía si estaba lista para escuchar lo que él iba a decir, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir sin saberlo. No, no lo es. Y ya no sé qué hacer con todo esto. Respondí, mi voz un poco quebrada por la emoción que sentía. He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que sentimos el uno por el otro, y me doy cuenta de que ya no soy la misma cuando estoy contigo. No lo soy, Javier. Nos detuvimos en medio del parque. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Todo parecía más tranquilo, pero el aire estaba cargado de tensión. Javier me miró, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, una mezcla de confusión, deseo y miedo. Como si él también estuviera luchando con sus propios sentimientos, con el miedo a lo que esto podría significar. Yo tampoco soy el mismo, dijo con voz baja, casi como si estuviera tratando de entenderse a sí mismo mientras lo decía. Al principio pensé que solo era un momento, que tal vez era solo un cambio pasajero, pero no lo es. No puedo seguir ignorando lo que siento por ti. No puedo, pero tengo miedo, Laura. Tengo miedo de perder lo que tenemos. Sus palabras me golpearon con fuerza. El miedo que ambos compartíamos era real. La idea de que nuestra amistad pudiera desmoronarse, de que todo lo que habíamos construido pudiera desaparecer si nos permitíamos dar el siguiente paso, me aterraba. ¿Era tan arriesgado? ¿Era tan peligroso querer algo más con él? Después de todo lo que habíamos vivido, ¿sería justo para los dos dejarlo todo atrás si esto no funcionaba? Yo también tengo miedo, respondí, con la voz más suave de lo que quería. Tengo miedo de que todo cambie, de que si cruzamos esa línea, ya no podamos volver atrás. Lo que tenemos ahora es tan puro, tan sencillo. Si lo cambiamos, si nos damos una oportunidad, ¿qué pasará si no funciona? ¿Qué pasará si nos lastimamos? Javier tomó una pausa y, después de un momento que pareció eterno, dijo algo que me sorprendió. Tal vez no deberíamos preocuparnos por lo que pueda pasar, Laura. Tal vez deberíamos preocuparnos por lo que no nos atrevemos a hacer. Yo no quiero quedarme con la duda de qué hubiera pasado si nunca intentamos ser algo más. No quiero quedarme con la sensación de que no lo intentamos. Sus palabras calaron hondo en mi corazón. Había algo en su voz, en la sinceridad con la que las decía, que me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Tal vez no todo tenía que ser tan calculado, tan racional. Tal vez, a veces, era necesario seguir lo que el corazón nos dictaba, incluso si eso significaba arriesgar lo que teníamos. ¿Y si lo arruinamos? Pregunté, mis palabras ahora llenas de incertidumbre. Lo arruinaremos si no lo intentamos, respondió él, dándome una mirada intensa que no podía ignorar. Nos quedamos en silencio por un momento, la brisa suave acariciando nuestros rostros. Todo alrededor parecía en calma, pero dentro de mí había una tormenta. ¿Era esto lo que realmente quería? Estaba dispuesta a arriesgar todo por algo que podía no ser más que un sueño pasajero. Finalmente, tomé una respiración profunda. La conversación que habíamos tenido no resolvía todas mis dudas, pero algo había cambiado. Algo en mí había comenzado a aceptarlo, a darme cuenta de que, tal vez, había una razón por la que Javier y yo estábamos aquí, en este momento, juntos. Y quizás, solo quizás, valiera la pena arriesgarlo todo para ver a dónde nos llevaba esto. Tal vez deberíamos ver a dónde nos lleva, dije finalmente, mi voz temblorosa pero decidida. Y con esas palabras, algo dentro de mí cambió. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que fuera que comenzáramos esa tarde, nos llevaría a un lugar desconocido. Y aunque el miedo seguía presente, también había una pequeña chispa de emoción,
de esperanza. Había pasado una semana desde que tuvimos aquella conversación. Decidimos darnos un poco de espacio para pensar, para ordenar nuestras ideas y ver si realmente estábamos listos para dar el siguiente paso. Al principio, me sentí un poco más tranquila, como si todo pudiera volver a la normalidad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que sentía. Estaba en un punto de no retorno, y eso me asustaba profundamente. La verdad era que, por más que tratara de racionalizar mis sentimientos, no podía negar lo que había dentro de mí. Javier ya no era solo mi amigo. Había algo más grande y más profundo que se estaba desarrollando sin que ninguno de los dos lo pudiera controlar. Cuando él no estaba cerca, me sentía vacía, como si algo me faltara. Y cuando estaba cerca, todo parecía tener más sentido. Pero al mismo tiempo, el miedo a perderlo, a arruinar lo que teníamos, era tan grande que me hacía dudar en cada paso. Decidí darme tiempo para pensar en mis sentimientos. No quería apresurarme a tomar una decisión. Así que traté de mantenerme ocupada, de no pensar en Javier todo el tiempo. Pasaba tiempo con mis amigos, me enfocaba en mis estudios y en mis propios intereses. Pero ninguno de los chicos con los que me encontraba me hacía sentir lo mismo. Ninguno me hacía sentir esa conexión tan profunda y natural que siempre había tenido con Javier. Cada conversación me parecía vacía en comparación con lo que compartíamos nosotros. A pesar de mi esfuerzo por distraerme, mi mente siempre volvía a él, a sus ojos, a su sonrisa, a la forma en que me hacía sentir cuando estábamos juntos. Era extraño, porque a pesar de toda la confusión que sentía, me daba cuenta de que había algo en mí que simplemente no podía ignorar. Era amor. No lo sabía con certeza, pero sí sabía que era algo profundo, algo que no podía simplemente dejar ir. Mientras tanto, Javier estaba pasando por un periodo de cambios en su vida. Había conseguido un nuevo trabajo, algo que, al principio, lo llenó de emoción y entusiasmo. Era el tipo de logro que siempre había soñado alcanzar, pero también traía consigo nuevas responsabilidades y presiones. A veces, lo veía llegar a nuestras reuniones con una expresión cansada, como si la carga de la nueva etapa de su vida lo estuviera consumiendo. No dejaba de hablar de ello, de lo que implicaba este nuevo reto, y de cómo eso lo estaba cambiando. Me di cuenta de que, aunque había cambios en su vida profesional, las cosas entre nosotros seguían evolucionando. Cuando hablaba de su nuevo trabajo, yo lo escuchaba con atención, le ofrecía mi apoyo incondicional, como lo había hecho siempre. Y mientras más lo hacía, más me daba cuenta de lo mucho que significaba para mí. Ayudarlo, acompañarlo en estos momentos de incertidumbre, era algo que me llenaba de satisfacción. Algo dentro de mí se encendía cada vez que veía la gratitud en su mirada, o cuando se apoyaba en mí de una manera que no era solo amistosa, sino algo más cercano, algo más emocional. Había algo en esa conexión que me estaba desbordando. Las veces que compartíamos nuestras experiencias, nuestras alegrías y frustraciones, se volvían cada vez más intensas. Ya no era solo una amistad que se alimentaba de risas y charlas superficiales. Era algo mucho más profundo. Yo lo veía luchar con sus propios temores, y no podía evitar sentirme atraída por la forma en que los enfrentaba. Su vulnerabilidad, su sinceridad, todo en él me hacía admirarlo aún más. El apoyo que le daba en esos momentos me hizo sentir más cercana a él que nunca. Ayudarlo a superar los obstáculos de su nuevo trabajo, estar allí cuando se sentía frustrado o estresado, me conectó con una parte de él que nunca había visto tan claramente. Y a medida que pasaban los días, más me daba cuenta de que no podía estar con nadie más. Nadie más me hacía sentir como él lo hacía. Pero al mismo tiempo, el temor seguía ahí, acechando en cada rincón de mi mente. ¿Qué pasaría si esto nos alejaba? ¿Si todo lo que estábamos construyendo terminaba mal? La amistad que siempre había sido el centro de nuestra relación se desdibujaba, y ahora era más complicado que nunca entender cómo íbamos a manejar la situación.
No podía imaginarme sin él, pero a la vez no quería arriesgarme a perderlo para siempre si las cosas no funcionaban. Una tarde, mientras caminábamos por la misma calle que tantas veces habíamos recorrido, hablando de cómo le iba en el trabajo, sentí la necesidad de preguntarle directamente sobre cómo se sentía. Había algo en su actitud, algo en sus palabras, que me decía que él también estaba luchando con lo que sentía. Pero ¿qué pasaría si lo hablábamos y todo cambiaba? ¿Qué pasaría si nos confesábamos lo que ya sabíamos, pero no queríamos admitir? Javier, comencé con voz suave, mirando al frente mientras caminábamos. ¿Qué harías si ya no podemos mantener esta amistad como antes? Si todo entre nosotros cambia. Él se detuvo, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de incertidumbre y sorpresa. Me miró por un momento, como si estuviera analizando mis palabras, buscando una respuesta que no fuera demasiado rápida ni impulsiva. No sé, Laura, dijo finalmente, con un suspiro. No sé lo que pasaría, pero lo que sí sé es que no quiero perder lo que tenemos. Lo que sea que pase entre nosotros, no quiero que me arrepienta de no haberlo intentado. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Sabía lo que él sentía. Sabía que esto no era fácil, que ninguno de los dos estaba preparado para lo que se avecinaba. Pero también sabía que no podíamos seguir viviendo en esta constante incertidumbre. Había algo más entre nosotros, y no podíamos seguir ignorándolo. Después de todo lo que habíamos hablado, de todas las dudas que nos habíamos planteado, decidimos, finalmente, que no íbamos a seguir luchando contra lo que sentíamos. La amistad, tal y como la conocíamos, ya no era suficiente. Nuestros sentimientos se habían transformado en algo más grande, algo que no podíamos ignorar más. Pero no queríamos tomar decisiones precipitadas. Habíamos hecho una promesa el uno al otro de ser honestos y abiertos, y no queríamos romper esa promesa ahora. Así que nos dimos tiempo para descubrir qué significaba todo esto. No corrimos, no buscamos etiquetas, no nos presionamos a definir nuestra relación en términos convencionales. Lo único que sabíamos era que estábamos listos para dar el siguiente paso, pero de una forma tranquila, sin prisa. Al principio, todo era un poco extraño. Nos mirábamos de manera diferente, pero al mismo tiempo, seguíamos siendo los mismos, con nuestras bromas, nuestras costumbres y ese ritmo que habíamos establecido con el tiempo. La complicidad entre nosotros no había desaparecido, pero ahora había algo más, algo que era tan nuevo como emocionante. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, un lugar donde siempre habíamos ido a hablar de todo y de nada, Javier me tomó la mano sin pensarlo demasiado. Fue un gesto simple, pero al mismo tiempo me hizo sentir que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Me miró a los ojos, como si quisiera asegurarse de que yo sentía lo mismo, y en ese momento supe que no necesitábamos más palabras. ¿Qué pasa si esto cambia todo, Laura? Me preguntó con una sonrisa suave pero llena de preocupación. Lo que pase, pasará, le respondí, apretando su mano un poco más fuerte. Pero lo que sea, quiero estar contigo. En ese instante, sentí que todas mis dudas desaparecían. No sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, pero lo único que importaba era que estábamos el uno al otro, listos para lo que viniera. En las siguientes semanas, comenzamos a ajustar nuestra relación a esta nueva realidad. De alguna manera, nuestras dinámicas no cambiaron mucho, pero cada pequeño gesto se volvió más significativo. Nos dábamos tiempo para estar juntos, pero también para seguir siendo quienes éramos individualmente. No queríamos que nuestra relación definiera todo lo demás, sino que simplemente fuera una parte de nuestras vidas, tan importante como cualquier otra. Poco a poco, fuimos descubriendo nuevas formas de ser pareja y amigos al mismo tiempo. A veces, nos encontrábamos en situaciones en las que la línea entre nuestra amistad y nuestra relación se difuminaba, pero en lugar de hacernos sentir incómodos, nos hacía sentir más unidos.
Entendíamos que nuestra conexión era única y que no necesitábamos seguir los estándares de otras parejas para ser felices. A lo largo de esos primeros días juntos, hubo momentos de incertidumbre, de pequeñas dudas. Pero cada vez que sentía que podía perderlo, veía como él también me miraba con esa misma mezcla de amor y miedo. Era como si ambos supiéramos que lo estábamos haciendo bien, a nuestro propio ritmo, sin presiones, sin expectativas ajenas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estábamos dispuestos a recorrer ese camino juntos. Un día, mientras tomábamos café en el mismo lugar donde habíamos pasado tantas tardes antes, Javier me miró con esa seriedad que pocas veces mostraba. Yo sabía lo que quería decir, pero me dejé sorprender cuando lo escuché. Laura, quiero que sepas que lo que hemos comenzado no es algo que quiero dejar ir. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga contigo. No importa si somos más que amigos o si seguimos como antes, lo único que quiero es que estemos juntos, de alguna forma. Me quedé en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Sentí una calidez en mi pecho, una tranquilidad que no había sentido antes. Era cierto. No importaba lo que sucediera, lo que más quería era que ambos estuviéramos dispuestos a seguir adelante, sin miedo. Yo también quiero lo mismo, le respondí, con una sonrisa sincera. Quiero que estemos juntos, lo que sea que eso signifique. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Sabíamos que no teníamos todas las respuestas, pero estábamos dispuestos a descubrirlas juntos. A veces, el futuro no se puede predecir, y quizás nunca supimos lo que sería de nuestra relación, pero al menos sabíamos que estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sin importar el camino. Lo curioso es que, al final, nos dimos cuenta de que, aunque al principio habíamos tenido miedo de perder nuestra amistad, ahora veíamos que lo que habíamos construido era mucho más que eso. Nuestra relación no era solo el resultado de una promesa rota, sino el inicio de una nueva historia, una que íbamos a escribir juntos, sin prisas y sin presiones. A veces, el amor no se trata de definir lo que somos, sino de estar dispuestos a ser quienes somos el uno para el otro. Y eso es lo que habíamos encontrado. No sabíamos qué nos esperaba, pero eso ya no era importante. Lo único que realmente importaba era que ahora estábamos juntos, y eso era suficiente. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.